a comentar algo porque se me va el día. Hoy es mi día de descanso, ¿verdad? Descanso los viernes. Y, y bueno, he estado muy atareado hoy, pero además de eso yo siempre le dejo un espacio en mi día de descanso para ustedes. El que no se ha suscrito, porque se suscriba al canal. Hoy le voy a comentar a mis suscriptores, y por supuesto invitando a todo el que quiera suscribirse. Le voy a comentar algo porque vi un vídeo en el que se pregunta, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite el mal en el mundo? ¿No? Esta es una pregunta que se vienen haciendo desde tiempos inmemoriales. Y entonces se sabe que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnisciente, omnisabio, todos esos atributos de Dios. Y entonces se preguntan, tanto dentro de la teología, esto es un problema teológico muy importante, como fuera de ella, bueno, ¿y por qué si Dios existe? Y los ateos se lo preguntan también, ustedes no dicen que Dios existe, ¿y por qué permite el mal en el mundo? Es una pregunta más bien atea, ¿no? Señores, miren, yo como filósofo les digo a ustedes, y no porque quiera convencerlos de que sean religiosos, mucho menos. Yo soy filósofo, ante todo. Y les digo a ustedes que a ustedes y a los grandes científicos, los vivos y los muertos, a todos se los digo. Ustedes tienen que entender mejor empezando por las escrituras y de lo que hablan. Tienen que aprender a interpretar, porque es que todo eso está ahí. Todo está ahí. La alegoría del pecado original explica el origen de la conciencia, y hay siglos de ciencia preguntando eso todavía por la conciencia y no saben qué cosa es. Y en la alegoría del pecado original está explicada magistralmente. Ahora, si no lo entienden, señores, ustedes, por Dios, antes de ponerse a estar haciéndose los grandes científicos, a estar hablando bobería de la religión y de no sé qué, primero traten de entender de qué van los tiros, de qué van las cosas, ¿no? A mí me parece que eso es lo primero. Ustedes tienen que entender y darse cuenta de estar emitiendo opiniones y criterios. Mire, por ejemplo, esto que está pasando ahora, este mismo vídeo que vi, que es de un filósofo de esto divulgativo, no voy a decir el nombre del hombre porque no tengo nada en contra de él, es un español, y entonces él pues tiene un canal de filosofía, y obviamente lo que se dedica a los mismos que están los textos de historia de la filosofía, comentárselo a la gente. Y la gente tiene millones de views, porque la gente son así, sencillamente son así, ¿verdad? Entonces eso lo pueden buscar, yo se lo he hecho 1000 veces, por ustedes mismos abran un libro, búsquenlo, ahí está. ¿Para qué necesitan ustedes un canal? Si le va a decir lo mismo que está en el libro. Entonces con esto pasa exactamente lo mismo. Si Dios existe, ¿por qué permite el mal en el mundo? Vamos a empezar a entender las cosas. Dios no existe. Pero no existe no porque el mundo sea el mundo de los ateos, porque no haya religión. No, al contrario. Ya yo he explicado esto. La existencia es una categoría que aplica a las cosas. Si usted no entiende eso, no puede entender a Dios. Dios no existe. Dios está por encima de la esencia y la existencia, ¿verdad? Tienen que entender eso, tienen que entender qué significan las categorías filosóficas, qué cosa es la esencia y qué cosa es la existencia. Si no se entiende eso, entonces la están utilizando mal, ¿verdad? La están utilizando mal. La existencia no aplica a Dios, vamos a empezar por ahí. Usted no se pregunta, ¿existe Dios o no existe Dios? Con eso usted no hace nada. Usted es un gran científico y se está preguntando eso, usted está demostrando que usted no sabe nada, ¿verdad? Usted, filosóficamente hablando, usted es un ignorante. Entonces no aplica a Dios. Existen las cosas por Dios. Existen las cosas, existe la pared, existe el sofá. Esas son las cosas que existen, que tienen existencia. Es decir, que tienen un tipo de realidad más bien actual. Eso es la existencia, ¿verdad? Que es perceptible, que usted puede interactuar con ella, ¿verdad? Que se dan a presencia, etcétera, etcétera. Pero eso no aplica a Dios. Y jamás ha aplicado a Dios. Entonces la pregunta por sí está mal formulada. Si Dios existe, no, Dios no existe. Dios está por encima de la esencia y la existencia. Por eso es Dios, ¿verdad? Usted existe, yo existo, ¿verdad? Como he dicho en otros vídeos, ese sofá existe. Pero Dios, eso no aplica a Dios, eso aplica a las cosas, ¿verdad? Entonces, si el que sabe filosofía, y sobre todo el que conoce la filosofía de Berkeley, de George Berkeley, esto le ayudaría muchísimo George Berkeley para entender este tipo de cosas, ¿no? Pero igual tienen que saber que la existencia es una categoría específica que tiene su contenido, que no aplica al tema de Dios, ¿verdad?
Ahora bien, ya sabemos que Dios no existe, pero no porque no haya Dios o porque el mundo sea un mundo para el festín de los ateos. No, Dios no existe porque está más allá de la esencia de la existencia. O sea, esas categorías no aplican a él, está por encima de eso. Así que no se pregunte más por la existencia de Dios. La pregunta no tiene sentido. Existe el sofá, existe la bicicleta, existe el camión, pero no Dios. ¿Okay? Fíjense ustedes, vayan a la mecánica cuántica. ¿Cuándo tiene existencia un electrón? Cuando el electrón se trae a presencia mediante una medición. Antes de eso el electrón no existe. Y entonces ustedes no se preguntan, ¿por qué no le dicen a la ciencia, a la mecánica cuántica, ven acá y qué pasa aquí con la existencia? Bueno, pues ahí lo tienen. El electrón, si no es medido, si no se interactúa con él, existe un estado de probabilidad cuántica. O sea, no hay electrón. El electrón va a dejar saber de sí mediante una manifestación puntual cuando interactúa con el aparato, con el aparato, con el detector, ¿verdad? Ante eso no se puede decir que el electrón exista, no hay electrón, sencillamente. Entonces, si eso pasa con el electrón, y usted no lo entiende con el tema de Dios, entonces, señor, yo creo que usted debe estudiar un poquito, ¿verdad? Usted ateo, estudia un poquito, y usted, si es físico, estudie también un poquito de física, de la misma física, para que lo entienda mejor. ¿De qué es lo que está pasando, verdad? Entonces, esto no aplica a Dios. Definitivamente la categoría de existencia no aplica a Dios. Es demasiado pobre para caracterizar a Dios. Esa es una, ¿verdad? Ahora, la segunda. Vamos a retrotraernos a la Escritura para entenderla. Sencillamente, piensen, usen su cerebro. ¿Qué pasa con esto? Señores, Dios le dijo a Adán y Eva, no prueben del fruto del árbol prohibido porque si prueban van a morir, ¿verdad? Eso no lo pueden tocar, no lo hagan. ¿Qué hicieron ellos dos? Desobedecieron a Dios. Cuando ellos muerden ese fruto prohibido es que empieza el tema del mal, del origen del mal. Es que el hombre se vuelve racional y empieza a discriminar entre el bien y el mal. Antes de eso, esa discriminación no le era dada a Adán y Eva como seres pensantes. No la tenían. Su mentalidad era más bien como la de un primitivo, ¿verdad? El primitivo tiene un sistema tabú, él seguía por el sistema tabú, eso es su manera de ser, no es racional, pero su manera de inteligir las cosas, pues es de este tipo de relaciones simbólicas, ¿verdad? Es prerracional, por lo tanto, ahí no hay discriminación entre el bien y el mal, no existe. Como el primitivo tiene un sistema tabú, las cosas son tabú, no son ni buenas ni malas, ¿okay? Van a ser tabú hasta que usted muerde la manzana, entienda eso. Cuando usted muerde la manzana, ese sistema tabú de la sociedad primitiva se desintegra y el ser humano empieza a distinguir entre el bien y el mal, pero ya eso es el paso a la civilización. Eso no corresponde a la mentalidad primitiva, que es como la que tenían Adán y Eva antes de morder ese famoso fruto del árbol del conocimiento, ¿verdad? Entonces, señores, simplemente usted pecó, nosotros pecamos, el género humano pecó y por lo tanto estamos pagando el pecado. Las cosas de Dios son eternas, no es que pasó que Adán y Eva pecaron antier, o pecaron el año pasado o el siglo pasado o 25 siglos después, entonces ya las cosas se tienen que arreglar o ya eso pasó y ahora no existe. No, eso está eternamente sucediendo. Es lo que tiene que usted entender, porque eso está por encima del tiempo, el tiempo no aplica tampoco ahí. Entonces son cosas eternas, ¿verdad? Y una vez que el hombre lo hace, el hombre es el que cae en la finitud. El hombre, ¿verdad? El género humano. Una vez que ellos desobedecen a Dios, ellos tienen que pagar el pecado. Y una vez que ellos hacen eso, que muerden ese fruto del árbol prohibido, empieza la historia humana. Así cae en el mundo temporal y empieza la historia. Esa es la historia del hombre, esa mordida. Y es la historia de pagar el pecado que cometió. Por lo tanto, Dios no tiene nada que ver con eso. Yo se lo digo, no lo hagan. Usted lo hizo, ahora tiene que pagar. Y eso es un proceso eterno de pagar ese pecado. ¿Entiende? Cobró conocimiento, cobró conciencia racional, aprendió a discernir entre el bien y el mal. Y por lo tanto, la culpa es suya y usted tiene que pagar su pecado. Dios lo dijo bien clarito, no lo hagan. Y lo desobedecieron. Entonces le van a decir a Dios. Ahora a preguntar, si Dios existe, ¿por qué existe el mal en el mundo? El mal en el mundo existe porque el hombre desobedeció a Dios. Y la historia del hombre es la historia de la redención de ese pecado. Tiene que existir y es un proceso eterno. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que Dios le dé la gana, para hablarle claro. Hasta que Él quiera. Yo eso sí no se lo puedo decir. Pero las cosas tienen que entenderlas como son.
Y no decir boberías aquí, si Dios existe, ya está mal porque la categoría de existencia no aplica a Dios, ¿entienden? Entonces, ahí lo dejo, piensen un poquito, me ponen los comentarios y entiendan que esto es un proceso, ¿verdad? Que usted decidió desobedecer a Dios. Mediante ese acto de desobediencia, usted cobró conciencia, conoció el mundo de la finitud, ¿verdad? Y ahora usted quiere porque tiene conocimiento, tiene ciencia, quiere hacerse listo y quiere asaltar el otro árbol. Ya que asaltó el árbol del conocimiento, ahora quiere asaltar mediante la tecnología y todas esas cosas el árbol de la vida. Pero déjenme decirle una cosa, que Dios, como digo en uno de mis libros, es astuto. Y como el mismo conocimiento es la maldición, es esa misma conciencia, que es el desdoblamiento del mundo en objetivo y subjetivo, ¿verdad? En externo e interno, pues el hombre puede, mediante la combinación de la tecnología con la manera oriental, este es el hombre occidental, el tecnológico, ya hoy no, ya hoy la China está más tecnologizada que el occidente, pero justamente ya al volverse esto un tema ya global no vamos a decir eso, no vamos a decir eso, un tema internacional, planetario, ¿no? Ya no hay distinción entre Oriente y Occidente. La tecnología, obviamente, hacer la forma, como he dicho en otros lugares, la forma dominante de la cultura, pues aplica para todo el mundo. Y entonces esta manera oriental de ver las cosas, de diluir la posición de sujeto, que es la que refuerza el punto de vista de la conciencia, del antagonismo entre el yo y el objeto, esa división, ¿verdad? Yo objeto, sujeto objeto, externo interno, etcétera, etcétera. La postura oriental es la dilución pasiva del sujeto en el todo. Y entonces esto podría ser, los orientales siempre lo han dicho, ¿no? Y han clamado por esta postura. Y esto podría ser una manera, ¿no?, de recuperar ese paraíso perdido. Esa combinación del oriental y lo occidental, que en definitiva es lo que ha dividido ambos mundos, ¿no? Pero, como dije ya, Dios es astuto y ahí hay en el Génesis, usted lo puede encontrar como está bien clarito dicho. Dios es astuto. La Biblia dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Nos están esperando ahí, al oriente del huerto de Edén. ¿Ok? Entonces, así son las cosas. Me parece que hay que interpretar mejor las cosas, ¿verdad? Entre ellas las propias escrituras. Ahí se los dejo, piensen y me dicen si ustedes están conformes con la idea de que Dios es un tipo, un viejo con barba blanca que está detrás de una nube y existe igualito que existes tú, que tiene un cuerpo así, un cuerpo humano y barbita y todo, y entonces él está permitiendo el mal en el mundo. ¿No le parece que eso no es digno de un filósofo? ¿No le parece que ese comentario no es digno ni siquiera de un científico ni de un ateo? Bueno, pues ahí se los dejo. Pónganme sus comentarios ahí abajo y podemos seguir hablando de este tema. Nos vemos.